Hola a todos, mi nombre es Marco Cabrejos, soy ingeniero mecánico y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la gestión de mantenimiento. Este video lo estoy grabando para mis alumnos porque quiero que entiendan toda la evolución que ha ido tomando el tema de la gestión del mantenimiento, que por cierto es un curso que ellos están llevando, así que lo estoy grabando en video porque mi intención es que ellos puedan aprender todo esto. Pues bien, voy a ir mostrándoles unas diapositivas y voy a ir explicándole paso a paso la importancia que tiene la gestión del mantenimiento. Pues bien, vamos a ir desglosando poco a poco lo que significa gestión de mantenimiento. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es saber qué significa mantenimiento. Cuando yo desarrollo una clase, normalmente les pregunto a mis alumnos qué entienden por mantenimiento. Ellos me dan muchísimas respuestas y en la mayoría de los casos todos son respuestas correctas. Mantenimiento es un concepto muy amplio y tiene muchas definiciones, ¿no? Si yo he tratado de coger cada uno de los aportes que me dan los alumnos. Algunos me dicen es reparar una máquina, algunos me dicen es velar porque la máquina funcione bien. Me dan muchísimos conceptos. El concepto al cual yo he llegado después de unir todo, engranar todo, es el siguiente. Mantenimiento, ¿sí? Aquí estoy mostrándole las diapositivas. El mantenimiento es una serie de actividades, ¿sí?, que pueden ser tanto administrativas como operativas, que se hacen en beneficio de un equipo. Cuando yo me refiero que es una serie de actividades, quiere decir que para realizar un mantenimiento yo tengo que hacer varias actividades, ¿sí? Cuando digo administrativas u operativas, pues claro, si por ejemplo yo estoy planificando un mantenimiento, estoy haciendo una actividad administrativa, ¿sí? Y también correspondería o formaría parte del mantenimiento la planificación, y en eso todos creo que estamos de acuerdo. Y por eso también son actividades operativas, ¿sí? Es decir, cuando yo ya estoy en contacto directo con el equipo, estoy haciendo actividades operativas. Entonces, decir que hago mantenimiento es decir que yo voy a realizar una serie de actividades que pueden ser administrativas u operativas, ¿sí?, en beneficio de un equipo o de un activo. ¿Sí? Como esta página está referida al tema de equipo pesado, vamos a decir que es en beneficio de un equipo, ¿ok? Es decir, con la intención de conservar, de alargar la vida útil de un equipo. Entonces, eso es mantenimiento, ¿sí? Toda aquella actividad que una persona o que un equipo, un grupo de trabajo realice en función o en bienestar de una máquina. En este caso, volvemos a repetir, de una maquinaria pesada. Pues bien, hay algo importante que tenemos que conocer aquí. En el Perú, las empresas que están ligadas al sector, por ejemplo, llámese de construcción, minería, utiliza como equipos, como activos de producción la maquinaria pesada, ya sea maquinaria pesada de construcción o minería. Pues bien, nosotros, las personas que estamos ligadas a este sector, llámese personal técnico, planner, ingeniero de mantenimiento, gerente de mantenimiento, somos considerados o somos llamados mantenedores. Por eso he ahí la pregunta, ¿no? ¿Somos mantenedores? Pues sí, los que estamos en este sector somos considerados mantenedores. Aquí en el Perú y, si no me equivoco, en gran parte de Sudamérica, Brasil creo que sí tiene industria, es decir, fábricas que diseñan los equipos. Pero aquí en Perú, por ejemplo, nosotros no tenemos una fábrica de producción de maquinaria pesada, de equipos pesados. Nosotros no los diseñamos, no los hacemos, ¿sí? Hacemos otro tipo de máquinas, podemos diseñar otras máquinas, pero bueno, específicamente en el sector de maquinaria pesada, nosotros nos dedicamos básicamente a conservar los equipos. Nosotros por eso somos considerados, valga la redundancia nuevamente, mantenedores. ¿Por qué? Porque buscamos alargar la vida útil, buscamos mediante la gestión que realizamos, ¿sí?, que estos equipos produzcan todo lo que se pueda. Vamos a continuar. Ahora que ya conocemos el tema de qué es un mantenimiento, ¿sí?, vamos a ver cómo ha ido evolucionando el tema del mantenimiento hasta llegar a lo que se le conoce ahora como gestión del mantenimiento, ¿sí? ¿Por qué ahora tenemos lo que es la gestión del mantenimiento? ¿Por qué se ha desarrollado tanto? Pues bien, es importante conocer la historia.
Esto se remonta a las primeras máquinas. Las primeras máquinas que fueron creadas a partir del siglo XVIII, ¿sí? Estas máquinas eran máquinas a vapor, es decir, se obtenía la energía, ¿sí?, por medio del vapor, o se convertía el vapor a energía y de esta manera las máquinas funcionaban, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Todas las máquinas que fueron creadas en esta época eran simplemente tomadas por sus mismos operarios, es decir, las máquinas no tenían un plan de trabajo, no existía lo que se conoce ahora como mantenimiento, ¿sí? Simplemente las máquinas trabajaban hasta donde rindieran, hasta donde se podría trabajar con ellas, hasta que se malograran básicamente. Entonces, al decir que las personas trabajaban con los equipos hasta que estos fallen, quiere decir que simplemente existía en estos tiempos una política de mantenimiento correctivo. ¿Sí? El mantenimiento que se realizaba aquí era un mantenimiento netamente correctivo. Esperaban hasta que los equipos fallen para que estos se pudieran reparar o se pudieran cambiar. Esto ha ido obviamente con el tiempo evolucionando. Ya las máquinas también se volvieron algo más complejas, ¿sí? Ya no eran solo máquinas a vapor. A mediados y finales ya del siglo XIX se empezaron a tener máquinas más complejas, es decir, ya la creación de maquinaria obviamente iba evolucionando. Entonces, ¿qué pasaba en la industria? Al tener máquinas ya más complejas, básicamente salieron ya lo que eran las máquinas eléctricas. Entonces se necesitaba también ya que las personas, no solamente el operario se hiciera cargo de la máquina, sino que las empresas optaron ahora por colocar una persona que era la responsable de los equipos, encargada de los equipos. Entonces esta persona, al ver que ya no solamente su operario tenía que hacerse cargo de la máquina, sino una persona responsable, algo así como un supervisor, por ejemplo, entonces esta persona también ya estaba preocupada de cómo conservar la máquina. Entonces, por ejemplo, de su comportamiento proactivo que esta persona tenía, lo que hacían ahora era que debíamos cambiar ciertas piezas o ciertas partes de la máquina en un determinado periodo de tiempo. Es decir, vamos a cambiar una faja, lo vamos a hacer de manera mensual. Entonces, ya en estos tiempos se empezaba a tener ese criterio, pero obviamente aún así esto era inservible, los presupuestos eran demasiado costosos, ¿sí? Porque aún se seguía haciendo lo que era el mantenimiento correctivo, esperaban a que falle y cambiaban, ¿sí? Solamente se tomó como estrategia el tema de hacer los cambios en base a un determinado periodo de tiempo. Bueno, pues bien, esto ha seguido evolucionando obviamente con el pasar del tiempo, ¿sí? Y ya llegamos a los efectos de la posguerra, es decir, cuando ya terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Las industrias grandes, tanto por ejemplo en Alemania como en Japón, ya tomaron otras medidas. La evolución obviamente ha seguido con respecto a la tecnología. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacían los ingenieros japoneses? Ya los ingenieros japoneses a cargo del mantenimiento de los equipos ya tomaron medidas más drásticas. Por ejemplo, en esta época se decidió ya que como las empresas que fabricaban, por ejemplo, productos, o las empresas que fabricaban las máquinas emitían manuales ya para poder conservar el equipo, los ingenieros japoneses tomaron la medida de que se respete al pie de la letra, ¿sí?, todas las actividades que el manual indicaba que tenía que hacer para reparar o para conservar el equipo, ¿no? Esto dio pie a lo que se conoce como ahora como mantenimiento preventivo, ¿no? Usar los manuales de operación y mantenimiento que botan los equipos para poder conservar la máquina. Pero esto es parte de la estrategia, no lo era todo. Si bien es cierto, esta medida mejoró muchísimo el tema del mantenimiento de los equipos, es decir, alargaba la vida útil y la producción mejoró, no era del todo eficiente, ¿verdad? No era todo eficiente. Entonces, todo esto se produjo en la década del 50. ¿Qué pasó ya en la década del 60? ¿Sí? En la década del 60 esto ha seguido evolucionando, tomando forma, y es aquí donde ya se toman otras medidas. A raíz de la industria aeronáutica,
por ver mejorar sus estándares y por tener ya la confiabilidad de sus equipos, sí, obviamente, y evitar muertes. Cuando uno está en un avión, sí, las probabilidades de falla tienen que ser cero. Entonces, fue la aerolínea United Airlines la que en la década del 60 implementó lo que se conoce ahora como el mantenimiento centrado en la confiabilidad, el CRM, que lo vamos a ver más adelante a detalle, pero fue esta aerolínea la primera que acuñó esa palabra, ¿no? El mantenimiento centrado en la confiabilidad. Entonces, ahora el mantenimiento se sabía cuándo hacer, por qué hacer, ¿sí? Y cómo se debía hacer. Entonces ya se tenía una estrategia más elaborada, no simplemente se cambiaba piezas por un determinado periodo de tiempo, no simplemente ya cambiábamos la faja al mes de trabajo, sino ya pensábamos por qué la tendríamos que cambiar, cuándo la debíamos de cambiar, ¿no? Entonces ya se generaban más estrategias, ¿sí? Entonces ya esto ha ido evolucionando conforme ha ido avanzando el tiempo, las máquinas cada vez son más complejas, la tecnología nos aborda, entonces todo esto ha desencadenado en que la gestión del mantenimiento crezca mucho, ¿sí? Entonces hasta aquí vamos a dejar el tema de lo que es la historia del mantenimiento y vamos a pasar a lo que es la gestión como tal. ¿Qué es la gestión del mantenimiento? Porque no hemos hasta ahora estudiado esto, solamente hemos visto qué es el mantenimiento y cómo ha ido evolucionando a través de la historia. Pues ahora viene algo importante, saber qué es o qué significa gestión del mantenimiento. La palabra gestión nos da un alcance ya muy importante, ¿no es cierto? Pues bien, hemos definido la gestión del mantenimiento de la siguiente manera. Sabemos que consiste en controlar los recursos, el tiempo y los costos de una empresa para garantizar la eficiencia de las operaciones de mantenimiento y así evitar el desperdicio de recursos o periodos de para por causa de equipos inoperativos. Pues claro, una gestión indica toda una preparación o toda una serie de procesos que hay que realizar para cumplir satisfactoriamente una actividad que nosotros queremos realizar. En este caso, si está enfocada al tema de mantenimiento, hacer una gestión buena significa que vamos a controlar los recursos que nos asignan, ¿no es cierto? El tiempo también y los costos de una empresa. Entonces nosotros vamos a controlar todo eso. ¿Para qué? Para que al final la producción sea lo más eficiente posible, las máquinas funcionen en la mayor cantidad del tiempo, que duren el tiempo que tienen que durar. Entonces todo ese trabajo que hay detrás es la gestión que se tiene que producir en el área de mantenimiento. Por eso es este concepto de gestión de mantenimiento. Ahora, a raíz de este concepto, porque no solamente realizar una actividad, sino que detrás de cada cosa que hemos mencionado, detrás de controlar los recursos, detrás de optimizar y de eficientar el tiempo, detrás de bajar los costos o de buscar reducir los costos, hay un trabajo de muchas personas. En estos tiempos se trabaja así, de un trabajo en equipo. Esto ha ido evolucionando de tal manera, sobre todo a partir del año 2000 hacia acá, donde la tecnología ha crecido a raudales. Entonces viene esta pregunta, ¿no? ¿De qué forma ha ido evolucionando? A mi parecer, la industria del mantenimiento ha crecido muchísimo, como menciono, valga la redundancia. ¿Por qué? Ya no solamente, como contaba en la historia, que una persona se hace cargo del área de mantenimiento. Obviamente, dependiendo de la envergadura de la empresa, puede una empresa tener un área completa de mantenimiento, que también se le conoce un área de equipos, ¿no? Donde hay un gerente de mantenimiento, hay una persona encargada y debajo de él pueden haber jefes de mantenimiento, pueden haber supervisores, pueden haber planners de mantenimiento. Los planners de mantenimiento son los que planifican los mantenimientos, los técnicos como tal que forman parte del equipo de mantenimiento, ¿no? Los técnicos ahora también reciben especializaciones. Hay técnicos que se inclinan por el área mecánica, otros técnicos que ven la parte eléctrica, otros que ven la parte hidráulica. Entonces ya se ha ido direccionando a especializarse por un determinado tipo de máquina. Entonces esto ha ayudado a beneficiar grandemente a la industria del mantenimiento. Mencioné a lo que era un gerente de mantenimiento. Antes no existía ese puesto, ahora existen muchísimos puestos de trabajo
que tienen e involucran todos estos a lo que es mantenimiento. Por eso hay toda una gestión detrás. Podemos decir que la industria ha crecido muchísimo. Se generan puestos de trabajo que van relacionados al tema y por eso es toda una ciencia. Claro que sí. Ahora hay personas encargadas de buscar la manera de generar estrategias nuevas para que esto siga mejorando, para optimizar y eficientar el tema de nuestros recursos, de las máquinas y obviamente mejorar la producción en una empresa. Vamos a ver ahora, como parte final de este video, el tema de los objetivos que tiene la gestión del mantenimiento. Al estudiar la gestión de mantenimiento se han trazado objetivos y obviamente existen muchísimos objetivos. Voy a mencionar en esta oportunidad 6 y voy a tratar de ahondar en cada uno de ellos para que me puedan entender con mayor claridad. Recuerden que un objetivo es algo que yo quiero lograr, algo que yo quiero conseguir, ¿sí? Ya sea en un mediano, corto o largo plazo, pero a dónde quiero llegar, dónde me quiero ubicar con estos temas de la gestión del mantenimiento. Pues bien, un objetivo clave principal sería minimizar la pérdida de tiempo productivo debido a la falla de un equipo. Sí, eso es vital, eso es importantísimo. Y no solamente lo tiene que realizar un técnico. Cuando decimos minimizar la pérdida de tiempo productivo, es decir, que tenemos que evitar que una máquina falle en pleno proceso de producción o en pleno trabajo, porque eso es tiempo que la máquina tiene que estar trabajando. Por eso se llama tiempo productivo. Entonces nosotros, como responsables del área de mantenimiento, tenemos que minimizar eso. Minimizar es decir, disminuir todo lo que podamos el tiempo en que una máquina esté parada cuando tiene que estar trabajando, ¿sí? O sea, la máquina obviamente se puede parar para hacerle un mantenimiento, pero en este caso se refiere a que si la máquina tiene que trabajar, tiene que hacer eso. O sea, nosotros tenemos que, como área de gestión de mantenimiento, encargarnos de que la máquina no pare por las puras o que no pare porque falló por algún motivo específico. Entonces tenemos que minimizar, pero eso obviamente es una palabra que abarca muchísimas cosas. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos minimizar el tiempo, ¿no? O sea, el objetivo está dado, es minimizar el tiempo de para, ¿sí? De una máquina por falla. Detrás de eso hay un trabajo muy grande, ¿no? Que lo vamos a ir viendo poco a poco de cómo lo podemos conseguir. Pero como objetivo tenemos que tener esa mira, que la máquina no pare, ¿sí? Por fallas. Luego, alargar la vida útil de los equipos minimizando su desgaste. Eso es también algo muy importante a donde tenemos que apuntar, alargar la vida útil del equipo. Si un equipo está construido y según el manual o según la experiencia nos dicen que debe durar, qué sé yo, si hablamos por ejemplo de un equipo pesado, vamos a poner que nos ponemos como meta que el equipo para la empresa nos dure 15.000 horas. Ok, tenemos que llegar a o conseguir que ese equipo trabaje las 15.000 horas, no menos, ¿sí? Si es más, en buena hora, pero no menos de las 15.000. Entonces igual tenemos que alargar la vida útil y obviamente minimizando su desgaste. Cuando dice minimizando su desgaste es porque esta máquina obviamente con el transcurrir del tiempo va a sufrir un desgaste. La máquina como tal y los componentes internos que también actúan en ella. Por ejemplo, para ponernos en contexto, si yo imaginemos que tengo una máquina y que la estoy alquilando en una obra, una maquinaria pesada, vamos a suponer en una obra de construcción, y algo que ocurre muy comúnmente es que a veces a nuestras máquinas los operadores que las tienen a cargo no están preparados como debería ser. Entonces estas máquinas sufren desgaste por mala operación. Eso es algo muy común que se da por ejemplo en el rubro del sector construcción, en las máquinas pesadas. Si hablo por ejemplo y me refiero aquí en el Perú, los operadores están acostumbrados a operar máquinas Caterpillar, que es la marca que domina el mercado aquí. Pero por ejemplo, existen máquinas, a mi criterio obviamente esto puede variar de acuerdo a cada persona, que pueden ser más productivas que una máquina de esta marca. Vamos a suponer la marca Y, no muy quiero mencionar marcas específicas, pero entonces si el operador no sabe cómo operar esta máquina Y, ¿sí? Porque está acostumbrado a operar la otra y no se preparó, no estudió, no actualizó, entonces no va a producir como debe ser.
De repente esta nueva máquina está preparada para producir mucho mejor que la primera. Pero si no tiene la preparación, lo que justamente va a producir es desgaste prematuro. Muchas veces en obra he visto yo en proyectos donde los operadores ocasionan o originan un desgaste prematuro, por ejemplo, en los elementos de desgaste. Por más que sean elementos de desgaste, tienen una vida útil. Las puntas, los segmentos, las cantoneras, por ejemplo, de una cuchara, tienen una vida útil, está estipulado una vida útil al menos promedio. Pero si tenemos un operador que no sabe, por ejemplo, valga la redundancia, cucharear en campo, es decir, cómo recoger el material, entonces va a ocasionar que justamente haya un desgaste prematuro. Nosotros tenemos que buscar las estrategias justamente para alargar la vida de nuestros equipos. Si me pongo en ese ejemplo, una de las estrategias podría de repente ser capacitar, ¿no es cierto? Capacitar al operador o a los operadores de los equipos, ¿no? Entonces justamente ya tenemos que generar estrategias, pero otro objetivo más es alargar la vida útil de estos equipos. Tercero, otro objetivo muy importante, el uso eficiente de los equipos y personal de mantenimiento. Esto es importantísimo. A eso debemos apuntar, por eso es un objetivo. El uso eficiente de nuestros equipos, claro que sí. Nuestros equipos tienen que ser utilizados de manera eficiente. ¿Cómo nos ponemos en este caso? Voy a poner otro ejemplo. Yo cuando estaba en una obra, cada final de mes yo revisaba el análisis de combustible, hacía el análisis del consumo de combustible de los equipos, ¿no? Porque empezó a aparecer mucha diferencia y eran equipos similares, entonces el consumo tendría que estar obviamente por allí en promedio, pero había mucha diferencia. Entonces, en el análisis que yo realicé, por ejemplo, se tenía demasiado consumo de combustible y esto no era netamente por una falla en el equipo, sino que el equipo estaba consumiendo combustible porque permanecía demasiadas horas en ralentí. Entonces, si bien es cierto, en esas circunstancias el consumo es mínimo, pero está consumiendo. ¿Y a qué se debía que un equipo estaba tantas horas en ralentí y encendido y consumiendo combustible? Era porque el capataz no estaba dirigiendo bien las operaciones en campo y al operador lo obligaba, tengo entendido, a tener el equipo prendido, pero también es un poco de tino del operador en si no va a realizar operación alguna, en apagar su equipo, ¿no? Entonces el equipo estaba demasiadas horas prendida y sin realizar carguío alguno, creo que si no me equivoco era un cargador frontal. Entonces, estas cosas, este análisis que se hacía, bueno, ayudó a mejorar después en lo posterior a que planifiquen un trabajo, ¿no? Por eso también hay otra gestión detrás allí. Pero eso es uno de los objetivos, eficientar los equipos. O sea, si el equipo fue construido para una posición específica, esa posición o esa función específica tiene que realizarla, ¿sí? Y de manera eficiente. Y el personal de mantenimiento, obviamente que sí. Normalmente ya las empresas top tienen un gerente de mantenimiento. Esta persona es la que se encarga de liderar todo el equipo de mantenimiento. Entonces, esta persona tiene que ver de cuánto personal se tiene que hacer, es decir, cuántas personas van a ayudar y van a colaborar con él para que la gestión del mantenimiento en el área, en la empresa, vaya hacia arriba, mejore, o sea, valga la pena implementar esta gestión de mantenimiento, vale la pena que valga la pena implementar el área como tal. Entonces tenemos que ver cuántos supervisores vamos a tener, cuántos planners vamos a tener, cuántos técnicos. Al final, la persona que está en constante contacto con la máquina es el técnico. Entonces tenemos que eficientar nuestro personal, ¿sí? El supervisor tiene que conocer mucho el personal para saber si la cantidad que tenemos actualmente es la adecuada. Si tenemos, por ejemplo, 10 equipos, ¿cuántos técnicos tengo que tener para asistir a estos 10 equipos? Debo tener tantos, ¿por qué? ¿No? Preguntarnos por qué. Entonces, un objetivo muy importante es eso, eficientar también al personal de mantenimiento, saber si tenemos la cantidad exacta, ¿sí? Colocar personas idóneas para cada posición. El cuarto objetivo sería garantizar la seguridad del personal a través de inspecciones periódicas y mantenimientos de los equipos. Si bien es cierto, por ejemplo, aquí en el Perú ya hay normas de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Seguridad en el trabajo, no solamente el tema de cuidado del personal,
del personal de mantenimiento está a cargo del área de seguridad. No es así. El área de seguridad lo que se encarga es más que todo de concientizarnos, porque seguridad somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que cuidarse, y más, por ejemplo, si estamos en el rubro de la maquinaria pesada, toda actividad dentro de este rubro es considerado trabajo de alto riesgo. Entonces estamos expuestos a muchos peligros. Para poder minimizar esto, te tiene que hacer una buena gestión de mantenimiento, justamente para proteger a todo nuestro equipo, para cuidarlos. Y bueno, en este caso menciona específicamente, ¿no?, que lo podemos hacer a través de inspecciones periódicas. Es decir, hacer mantenimiento preventivo a nuestros equipos por medio de inspecciones y mantenimiento de los equipos como tal, obviamente, ¿no? Entonces, es decir, si vamos a trabajar con determinados equipos, estos equipos tienen que estar en óptimas condiciones para que estos no provoquen, obviamente, accidentes a las personas, ya sea operadores, ya sea al personal técnico. Entonces es un buen objetivo el de garantizar el cuidado de nuestros colaboradores. Otro objetivo es mejorar la productividad de los equipos. Claro que sí, es importantísimo eso. De repente, si nosotros ya entramos a una organización, a una empresa, y ya tienen un área de mantenimiento y nosotros vamos a hacernos cargo del área de mantenimiento o vamos a participar, ¿sí?, uno de los objetivos es mejora de la productividad. Volvamos al ejemplo de que una empresa tenga sus máquinas de construcción, están en una obra. Hablamos de que los operadores muchas veces por el desconocimiento no realizan una buena operación. Entonces podemos mejorar la productividad, si tomamos el mismo ejemplo, capacitando a estas personas. Por ejemplo, una actividad que podemos realizar como parte de nuestra gestión sería contratar a un experto, a un operador experto, y que éste realice charlas, realice trabajos con el personal que ya está aquí, ¿sí?, y que los capacite. Existen instructores, ¿sí?, los famosos instructores. Ahora hay también un cargo de instructor. Entonces esta persona ya tiene más experiencia que las demás y puede capacitarlas, las puede entrenar, y de esta manera lograríamos mejor producción con nuestros equipos. Estaríamos consiguiendo mejorar la productividad, si fuera el caso de que alquilamos maquinaria, ¿no es cierto? Entonces ese sería el objetivo número 5, ¿sí?, mejorar la productividad de nuestros equipos. Y como último objetivo que mencionamos aquí es la mejora de la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos. Esas son palabras muy comunes usadas en el mundo del tema de mantenimiento de maquinaria pesada, ¿no? La confiabilidad. Tenemos que buscar tener equipos confiables, es decir, equipos que aseguremos que no van a fallar, ¿sí? ¿Cuándo decimos que un equipo es confiable? Cuando el equipo damos la certeza, por ejemplo, al área de producción, de que estos equipos no van a fallar, no van a parar, y los tenemos que hacer disponibles, porque estos equipos tienen que estar a la orden. Es decir, que cuando el área de producción necesite estos equipos, cuando el área de producción necesite usarlos, estos equipos tienen que estar allí funcionando en ese momento, cuando la necesidad aparezca, ¿sí? Entonces así damos la confiabilidad y damos disponibilidad de nuestros equipos, ¿ok? Estos equipos tienen que ser confiables y tienen que estar disponibles para cuando el área de producción los necesite utilizar. Tiene que funcionar en el momento preciso, cuando se requiera, ¿ok? Entonces estos serían los objetivos que nosotros hemos mencionado de la gestión del mantenimiento, de los objetivos que debe tener toda área de mantenimiento con respecto a sus equipos, con respecto a la compañía. Vamos a dejar este video aquí para no hacerlo tan largo, y en el siguiente nuevamente voy a hablar sobre lo que desarrolle en mi clase con mis alumnos, ¿ok? Listo, espero que les sirva no solamente a mis alumnos, sino a todas las personas interesadas en lo que es la gestión del mantenimiento. Nos vemos.